Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quería explicar un poco antes, de manera introductoria, por qué estamos viendo o cómo es que vamos a ver un tema como la desobediencia civil, ¿no es cierto? Porque hasta el momento un poco lo que hemos visto son autores o tesis principales de autores. El día de hoy más bien vamos a ver el tema de la desobediencia civil, pero a partir de un nuevo concepto desarrollado por el autor Robin Celicates. Entonces, inicialmente podemos decir, ¿no es cierto?, sin saber todavía la tesis que maneja este autor o que va a desarrollar en contra o a partir de una crítica propuesta, vamos a entender de manera general que la desobediencia civil es una práctica de lucha genuinamente política y democrática. Este es un concepto, digamos, que va a partir del análisis concreto de casos de movimientos o de luchas sociales o de protestas sociales en la realidad. A diferencia de de la traducción que ha desarrollado este tipo de concepto, que es la tradición sobre todo liberal, que lo ha hecho más bien desde una posición un tanto teórica para desarrollar definiciones concretas de lo que significa la desobediencia civil. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, hay que partir, antes de ver por qué es necesario que los ciudadanos utilicen este mecanismo denominado desobediencia civil, hay que saber que el propio sistema o los propios modelos democráticos incluyen formas, digamos, institucionales y mecanismos institucionalizados que permiten llevar, digamos, las demandas sociales que están obviamente en la sociedad civil hacia los sistemas que toman las decisiones, ¿no es cierto?, ya sea el sistema político o el sistema jurídico. En este caso, estamos observando justamente uno de los modelos desarrollados o resaltados por el filósofo Jürgen Habermas a partir de una serie de propuestas que explicarían cómo es que la democracia deliberativa como modelo mucho más idóneo o ideal funcionaría en la realidad. Entonces, en primer lugar, nuevamente, regresemos, estamos ante un modelo en donde hay una transmisión de la comunicación que proviene de la sociedad civil hacia los sistemas que toman las decisiones, ¿no es cierto? ¿Cómo es que funcionaría este sistema? El cual, obviamente, como ya mencioné, está acompañado de un modelo deliberativo de democracia, el modelo ideal de democracia contemporánea. Entonces, hablamos que para que la administración, por ejemplo, la administración política o la administración jurídica, o incluso la administración jurídica representada a través de lo que es el Parlamento o el Congreso, en el caso de nuestro país, ¿cómo es que recibe esta comunicación que proviene de la sociedad civil? A través de mecanismos institucionalizados denominados, por ejemplo, partidos políticos, ¿no es cierto? O podremos hablar también de lo que son una serie de asociaciones o corporaciones que de alguna manera tienen una presencia institucional en el diseño democrático y por eso tienen la posibilidad de llevar ciertas demandas de la sociedad civil de manera mucho más eficaz a lo que es el conjunto de organismos que toman las decisiones en un determinado estado. Entonces, en este modelo, nosotros vemos que la sociedad civil se encontraría, digamos, en la periferia, mientras que tiene maneras de incidir en el conjunto de organismos de toma de decisiones a través de lo que se denomina, o lo que se va a denominar, una serie de esclusas, un sistema de esclusas que permiten sistemáticamente e institucionalmente llevar estas demandas de la sociedad civil hacia los organismos de toma de decisiones. Entonces, por este lado nosotros podemos observar el sistema de esclusas que vendrían a funcionar como mecanismos institucionalizados para este tránsito del poder comunicativo que debería provenir de la sociedad civil. Entonces, por este momento nos encontramos en ese diseño institucionalizado.
Digamos que es la forma ideal en que la democracia podría funcionar o debería funcionar con el objetivo de que haya un balance entre el output, es decir, lo que va a salir de los sistemas de decisión hacia la sociedad. ¿Con la finalidad de qué? De que, por ejemplo, las leyes o las normas jurídicas en general no sean vistas solamente como mecanismos coercitivos de la acción o del despliegue de la libertad de un ciudadano, sino más bien que sean vistas como resultados que provienen del propio ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, la forma en que esto podría verse de manera efectiva es que exista un camino entre lo que quiere la sociedad civil, lo que pasa a través del sistema de esclusas y luego lo que sale nuevamente o lo que retorna nuevamente a la sociedad civil en forma de normas jurídicas, por ejemplo, o políticas públicas. Con la finalidad, para recalcar, ¿no es cierto?, de que no exista una división entre lo que va a regular los comportamientos en un determinado estado y lo que nosotros queremos como ciudadanos en la medida en que nos autodeterminamos en una determinada o un sistema determinado de democracia, ¿no es cierto? Ya. Sin embargo, la pregunta, obviamente, de la que partimos o de la que vamos a partir es ¿qué pasa justamente si este sistema organizado o institucionalizado de esclusas no permiten justamente que muchos o algunos de los intereses o las demandas sociales que provienen de la sociedad civil sean representados o sean, digamos, acogidos y sean transformados posteriormente en forma de leyes, por ejemplo? ¿Qué pasa si este sistema, una vez que observamos la realidad, ¿no es cierto?, vemos que tiene algunos problemas, no solo en que se presenta como muy idealizado, ¿no es cierto?, es muy ideal, o el problema que tiene de que puede que sirva para explicar la democracia contemporánea, pero también hay muchos grupos, por ejemplo, muchos intereses que provendrían de la sociedad que no tienen la posibilidad de ser transmitidos a través de este sistema institucionalizado de esclusas. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Por qué es que este sistema de esclusas podría no funcionar eficazmente en el desarrollo de la realidad social? Por ejemplo, tenemos el problema de que estos sistemas pueden estar, o estas esclusas, ¿no es cierto?, a través de las cuales se debería transmitir el poder comunicativo, están en principio cerradas. Por ejemplo, sería el caso típico de una sociedad con un gobierno autoritario. Es decir, no estamos hablando realmente de una democracia y por lo tanto no hay formas que puedan llevar a el despliegue o la transmisión del poder comunicativo. Ahora, obviamente también podemos tener el caso de una democracia formal que en principio tenga ciertas instituciones democráticas reconocidas para que pueda, digamos, los ciudadanos, para que sea posible que los ciudadanos transmitan, digamos, sus demandas. Sin embargo, a la hora de la realidad, estas instituciones formales no sean efectivas, no simplemente sea una apariencia de institucionalidad. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de que el sistema de esclusas no funcione y por lo tanto la transmisión del poder comunicativo se vea obstaculizado si es que este conjunto de mecanismos institucionales son ineficientes. Podríamos hablar de que en la mayoría de los casos, los ejemplos, estamos ante un tipo de problema como la ineficiencia del sistema de esclusas. Un caso podría ser el de los partidos políticos, ¿no es cierto? Llevándolo a nuestro país, decimos que en principio el partido político, teóricamente en la construcción del modelo ideal de democracia, debería servir como una fuente, ¿no es cierto?, de transmisión entre lo que pide la sociedad civil y lo que va a hacer que se transforme en una ley, en una norma jurídica. Sin embargo, cuando vemos la realidad y observamos la práctica real de los partidos políticos, podemos ver, por ejemplo, que estos están teñidos sobre todo de intereses particulares.
No sé si recuerdan el caso de nuestro país, el que se denominaba o que se denominó la repartija, ¿no es cierto? Donde salió en los medios públicos que la forma en que los partidos tomaban las decisiones, y sobre todo decisiones muy importantes como el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, eran tomadas a partir de que no pensando, digamos, en un interés público o en algunos principios relacionados con la ideología política del partido, sino más bien como una cuestión de intereses, es decir, en qué medida le iba a ser beneficioso al partido, ¿no es cierto?, o a las personas del partido, ni siquiera solo al partido, sino a los congresistas o a los líderes del partido, que tal persona esté en el Tribunal Constitucional o que forme parte de la administración del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, si tenemos ese caso, también veríamos un ejemplo claro en donde el sistema institucionalizado de esclusas de transmisión del poder es ineficiente, ¿no es cierto? No cumple el papel ideal del modelo anterior, que era la transmisión fuerte, una fuerte transmisión de las demandas sociales. Y finalmente tenemos el caso de que este sistema de esclusas exista efectivamente, pero sea limitado. Por ejemplo, estaríamos hablando del caso de una sociedad donde exista solo un grupo minoritario, una élite, por ejemplo, que tenga acceso a este sistema de esclusas, ¿no? Por ejemplo, sería un poco el caso del Perú republicano, donde, si bien es cierto, nos autodeclaramos como una sociedad democrática, finalmente los mecanismos de transmisión de lo que quería, entre comillas, la sociedad hacia la formación de las leyes, eran reducidas a un grupo pequeño y particular de la sociedad. Por lo tanto, no podríamos hablar de una verdadera transmisión de poder comunicativo, sino más bien de una transmisión parcial, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, el hecho de que nosotros reaccionemos como un concepto como es el de desobediencia civil surge a partir de esta idea donde el sistema presentado, el sistema democrático, ¿no es cierto?, el sistema democrático deliberativo tiene en la realidad o presenta en la realidad una serie de problemas como que el sistema de esclusas de transmisión del poder comunicativo esté cerrado, sea ineficiente o sea ilimitado. Entonces, la desobediencia civil surge como una reacción a esta falta de, o esta limitación, obstaculización en lo que es la transmisión institucionalizada de las demandas sociales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien. Entonces, ya hemos visto en primer lugar por qué es que surge o de dónde surge la necesidad de utilizar un concepto de desobediencia civil que permite explicar, ¿no es cierto?, ciertas reacciones de la sociedad en función a una serie de problemas. Sin embargo, ¿qué cosa es la desobediencia civil? ¿O por qué en principio va a ser necesario definirla? ¿Alguien tiene alguna idea? Es decir, ya hemos visto un modelo ideal de lo que sería el funcionamiento de la democracia, pero luego hemos visto que la realidad presenta una serie de problemas. Entonces necesitamos un concepto como el de desobediencia civil. Sin embargo, ¿por qué yo tendría que definir a la desobediencia civil? Es decir, no me sería suficiente afirmar que como ciudadano utilizo mecanismos no institucionalizados para ejercer presión frente al sistema político, por ejemplo. ¿Por qué tendría que definirlo? Creo que Célic antes propone, o sea, es crítico esta idea de que al ser un tema institucionalizado, que tu espectro de acción, digamos, se ve limitado también. Entonces, tu desobediencia civil está limitada justamente por la ley. Solo lo que puedes hacer a través de la ley, que no sea realmente ir en contra de esa ley. De este concepto de justicia, de rol. ¿Hay alguna otra idea?
Bien, efectivamente, porque los movimientos que van a surgir o que van a conformar esta idea de desobediencia civil tienen que ser diferenciados de otro tipo de movimientos sociales también. Es justamente lo que vamos a ver en el desarrollo de este tema. Por ejemplo, uno de los hitos que marca la diferenciación es el hecho de que prácticas denominadas o consideradas como desobediencia civil tendrían que ser diferentes, por ejemplo, a movimientos mucho más grandes o a gran escala, como las rebeliones o como las revoluciones. ¿Por qué? Porque en principio nosotros estamos partiendo del modelo ideal de democracia. Es decir, supuestamente la desobediencia civil va a utilizarse a partir de problemas que surgen dentro de un sistema democrático. Entonces, en ese sentido, va a ser necesario que distingamos, ¿no es cierto?, movimientos sociales denominados como desobediencia civil, distintos que movimientos mucho más grandes que pretenden ir ya no respecto a una ley en particular, por ejemplo, sino más bien en contra de un sistema o un modelo político determinado. ¿Okay? Y es así que surge la necesidad de describir o definir o entender qué significa la desobediencia civil con la finalidad de ver pues qué aspectos deben tomarse también como legítimos en el caso de que sea reconocido como un movimiento de desobediencia civil. Esto porque, en principio, la desobediencia civil, como ustedes ya habrán podido revisar en las lecturas, parte de una legitimidad dada, es decir, como hemos venido describiendo, ¿no es cierto? Si es que la desobediencia civil es un concepto que va a solucionar los problemas de deficiencia del sistema de esclusas de diseño democrático, entonces, por lo tanto, vendría a ser legítimo, porque está legitimado por la propia realización de la democracia que los ciudadanos no ven pues transmitida en el diseño que se encuentra en ese determinado momento, ¿no es cierto? Entonces, asumimos que estamos ante una práctica legítima, a partir de un concepto de democracia un poco más amplio. Lo que, por ejemplo, haría que se trace una gran diferenciación respecto de manifestaciones sociales que son sancionadas, por ejemplo, por el orden democrático. Si es que una manifestación, no sé, de violencia, por ejemplo, en el ámbito público, no tiene o no parte de una normatividad que está legitimada, entonces, por lo tanto, es deber del Estado restringirla, sancionarla, ¿no es cierto? Y obviamente limitarla, o incluso hasta prohibirla. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de legitimidad social o democrática. Entonces, digamos que la teoría que desarrolla el tema de la desobediencia civil tiene como objetivo justamente buscar justificaciones que hagan pues que si se produce una práctica social en la realidad, se tenga un respaldo normativo que esté basado en lo que es la legitimidad, ¿no es cierto? En función a que yo tengo como ciudadano la potestad de estar o formar parte de una protesta considerada como desobediencia civil. Entonces, vamos a partir nuevamente de casos concretos para analizar estas distintas definiciones de lo que va a ser la desobediencia civil. Tenemos enero de 1919, donde se produce o se convoca a un paro general por la jornada de 8 horas en el Perú. Para ponernos un poco en contexto, digamos, o compartir un poco este hecho histórico, es un poco curioso de donde, digamos, las razones que motivan a esta protesta, porque, por ejemplo, en el gobierno que estaba vigente en ese momento, se dan, antes obviamente de este movimiento, se dan una serie de medidas que lo que hacen es proteger a un sector de los trabajadores en el Perú. ¿A quiénes? Por ejemplo, a las mujeres.
se quiere dar un tratamiento, digamos, no diría especial, sino más garantizador, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, de las mujeres trabajadoras en el caso de las 8 horas. Se determina a través de una norma jurídica que este grupo de trabajadores, que son mujeres, van a tener el beneficio de las horas laborales como un máximo de 8 horas. Sin embargo, ante esa reacción, que en principio es, digamos, favorecida por el grupo beneficiado, ¿no es cierto?, surge una reacción, y esta reacción es justamente la que se produce en el caso de todos los trabajadores, ya no solamente de las mujeres en el Perú, que también querían exigir la, digamos, la regulación de la jornada laboral como máximo de 8 horas laborales. Entonces surge este caso, ¿no? Tenemos un movimiento social y tenemos la siguiente descripción. A medida que la huelga se intensificaba, el gobierno de Pardo se encontraba ante un serio dilema. En particular, temía que cuanto más se prolongara, tanto mayor era la posibilidad de que terminara en un sangriento enfrentamiento entre los trabajadores en huelga y el ejército, como había ocurrido, por ejemplo, en Buenos Aires, en la llamada Semana Trágica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue el resultado de este movimiento social? Fue el otorgamiento, por primera vez en el Perú, al 100% de trabajadores de las 8 horas o de la jornada de las 8 horas laborales. Pero el gobierno llega a esta norma que va a regular a partir de ese momento, antes de que este movimiento justamente llegue a la violencia. Digamos, considera que en principio podría interpretarse como, número uno, lo ideal sería interpretarlo que el gobierno lo tomó como, bueno, si ya beneficiamos a un grupo, deberíamos beneficiar a todos, ¿no es cierto?, a los ciudadanos que están en este ámbito laboral. Entonces, por lo tanto, se hace un reconocimiento de una lucha social, se produce un reconocimiento. Sin embargo, como vemos aquí, tenemos que probablemente una de las razones también de esta decisión política haya sido evitar que la lucha se transforme en violenta, como ya habían algunos precedentes en Latinoamérica, ¿no es cierto? Sin embargo, se considera, en primer lugar, un típico caso de desobediencia civil, porque lo que produce el paro general, ¿no es cierto?, de las 48 horas para promover o para exigir al Estado ese nuevo derecho, se realiza desobediendo, obviamente, una serie o un marco, un esquema institucionalizado de normas jurídicas donde los trabajadores estaban obligados a seguir los contratos que tenían con sus empleadores. Número dos, podemos decir que estaban yendo en contra de la ley porque justamente empezaron a bloquear las vías públicas, ¿no es cierto? Paralizaron en realidad toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, estaban yendo en contra de la regulación normativa vigente en ese momento. Sin embargo, se conoce como un caso, o se puede conocer como un caso de desobediencia civil, porque en principio nosotros no tenemos ningún tipo de acción violenta que se produjo o que hizo que finalmente el Estado se vea presionado por este tema, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos el segundo caso que viene posterior, ¿no es cierto?, o muy cercano a este paro o a este, digamos, triunfo de las 8 horas laborales en el Perú. Después de que finalmente se lograra esa primera reforma, también la población, sobre todo el sector laboral, considera que pueden seguir pidiendo una serie de beneficios, ¿no es cierto?, para la realización de sus actividades. Y se convoca a un paro nuevamente, a una serie de manifestaciones para que exigir ya no, obviamente, cosas relacionadas estrictamente a el ámbito laboral, sino más bien a la disminución de
los precios, ¿no es cierto?, de los bienes que se consideraban como canasta básica en ese momento. Entonces lo que querían era exigirle al Estado una disminución en los costos de los precios de algunos productos básicos. Consideran, digamos, las organizaciones que es posible conseguir esto debido a que ya han logrado un gran paso en el reconocimiento de los derechos laborales. Sin embargo, tenemos una descripción un tanto diferente. A diferencia de la huelga anterior, esta vez hubo bastante violencia y saqueos, los cuales hicieron que Pardo recurriera al ejército e impusiera la ley marcial. La huelga había costado más de 100 vidas y más de 2 millones de soles en daños a la propiedad. Más de 200 tiendas, en su mayoría propiedad de asiáticos, habían sido destruidas cuando los frustrados saqueadores se volcaron una vez más en contra de esta minoría altamente visible. ¿Cuál fue el resultado posterior a este movimiento? El no reconocimiento de lo que ellos estaban pidiendo. Simplemente, como comenzó la violencia, ¿no es cierto?, el Estado decidió pararla a través del uso de la fuerza coercitiva y esto hizo que el movimiento se diluyera y finalmente se sancionaran a los que habían generado pues, estos disturbios y estos daños en el ámbito público. Entonces, a partir de estos dos casos, ustedes podrían decir que en este supuesto nos encontramos ante un ejemplo que no podría ser considerado como desobediencia civil. ¿O por qué en todo caso? ¿Por qué sí o por qué no? La diferencia viene a ser el uso de la violencia, principalmente. Entonces, o sea, es como que... O sea, la lectura de que decía es que el problema con eso es la concepción que se tiene de violencia en sí. ¿Qué entendemos como violencia? Con este ejemplo de en Alemania, como lo otro, del anterior caso que exponías, por ejemplo, pararse en la calle, una ley federal, digamos, puede ser considerado como violencia. Pero digamos, en este ejemplo que es un poco más evidente, es decir, hubo saqueos, hubo daño a la propiedad privada, incluso murieron muchas personas, ¿no es cierto?, porque se enfrentaron a la fuerza pública y probablemente también en esta cifra haya habido tanto víctimas de la parte de los trabajadores, ¿no es cierto?, pero también de la parte de las fuerzas públicas, ¿no es cierto? Este caso no sería evidente en esa concepción un tanto difusa de lo que es la violencia. Entonces, si ese es el supuesto, no podríamos considerar a este ejemplo como desobediencia civil. También generaba una duda, porque en este caso, quienes están atacando la propiedad privada son un colectivo que no tiene nada que ver en la situación. Ajá. Están hablando de estas minorías asiáticas, los migrantes, ¿no? Y hay que identificarse directamente de ellos. Pero el daño a la propiedad, por ejemplo, si hubiera sido en una situación en la que los trabajadores están dañando la maquinaria de la fábrica, digamos, para protestar en contra del patrón, etc. Creo que ese es un uso legítimo de la violencia contra la propiedad privada. O sea, en este caso tengo esta duda concreta, porque es como que dice, hay un grupo acá que no tenía nada que ver en la protesta, están ahí por accidente. Pero, ¿y si por ejemplo ya no estamos hablando solo, o digamos, no se haya producido solo daños a la propiedad privada, sino por ejemplo a una carretera? ¿Tú diferenciarías, digamos, ese tipo de... Es decir, el daño a la carretera sí podría ser considerado como una desobediencia civil legítima, mientras que el daño a la propiedad privada no? O sea, acá me genera dudas, ¿no? O sea, yo pienso que sería legítimo justamente porque hay tercero. Ajá. En el caso de contra un cierto bien público, ¿no?, para llamar la atención del Estado o en contra del patrón, me parece que me suena legítimo, ¿no? O sea, me suena como un uso legítimo de la violencia. Acá se me hace difuso, no sé, sería muy claro. Sí. Partimos por el hecho de que derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y si estamos hablando de una carretera que es un espacio público, por ende,
también es violencia. Ajá. Efectivamente, digamos que en principio, si tomamos este factor de la violencia, ¿no es cierto?, como mencionaba su compañero, tendríamos un problema, es más, incluso de definición, porque si decimos que la desobediencia civil o un movimiento social, para no ser considerada como desobediencia civil legítima, ¿no es cierto?, no tiene que poseer el carácter de violencia, en general, porque cualquier cuestión que pueda considerarse incluso como como una forma de violencia debería ser sancionada automáticamente y no considerada como un movimiento legítimo, digamos, ¿no?, en principio. Y efectivamente, este factor de la violencia es lo que va a dividir el concepto tradicional de la desobediencia civil respecto al que propone Robin Selicates. Entonces, tenemos en primer lugar una perspectiva liberal de lo que significa la desobediencia civil, que se contrapone con otra perspectiva que nosotros vamos a denominar radical. Entonces, la teoría tradicional liberal define a la desobediencia civil como, por ejemplo, un acto que no tenga rasgos de violencia. Es decir, tiene que ser un acto pacífico y civilizado. ¿Por qué? Porque estamos, sobre todo, hablando de un concepto que contiene un elemento que es lo civil, ¿no es cierto? La desobediencia civil, ¿qué significa este elemento de lo civil? En principio, podría ser interpretado como que es un tipo de lucha civilizada, ¿no es cierto?, formada por o llevada a cabo por ciudadanos, pero dentro de los márgenes de un determinado ordenamiento. Entonces hablamos de que es un acto civilizado. Pero también tenemos que debe ser considerado como un acto público. Por ejemplo, en las lecturas se mencionaba, no sé, algún tipo de huelga de hambre que un ciudadano tenga en su propia casa respecto a una ley que haya salido haya sido emitida por el Estado. Probablemente no pueda ser considerada como ningún tipo de protesta o desobediencia civil porque simplemente está dentro del ámbito privado, ¿no es cierto? Entonces, esta manifestación debe encontrarse en el ámbito público. Luego tenemos que este tipo de concepto señala que la desobediencia civil se encuentra dentro de los límites de lo que es la fidelidad del derecho. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando yo voy a realizar la protesta social, voy a ir en contra de ¿qué? De ciertas normas o de ciertas leyes, pero no voy a ir en contra de todo el ordenamiento, ¿no es cierto? Por eso es que en principio se quiere diferenciar la desobediencia civil con movimientos revolucionarios de gran escala, ¿no es cierto? Porque lo único que quiero como ciudadano es denunciar una determinada decisión política o una determinada norma jurídica. Ahora, ¿de dónde sale o de dónde surge esta idea o esta concepción, definición de lo que es la desobediencia civil en un sentido liberal? Por ejemplo, Habermas parte de una concepción de derecho que va a permitir compatibilizar este tipo de lucha, ¿no es cierto?, en contra del propio derecho, pero que al mismo tiempo se encuentre dentro de él. ¿Cómo es que nosotros podemos comprender esta, en principio, tensión, ¿no es cierto?, si es que yo voy a luchar como ciudadano en contra de un elemento jurídico, pero al mismo tiempo estoy diciendo que estoy dentro del marco jurídico determinado para ser considerado como una demanda o una protesta legítima. Entonces partimos o decimos que la concepción de liberal de desobediencia civil tiene como premisa fundamental también una idea de derecho, donde tenemos lo que vamos a denominar como derecho positivo por un lado y derecho constitucional por otro lado. Por ejemplo, una norma emitida por el Congreso
vendría a ser o formar parte de lo que es el ámbito del derecho positivo, porque es una ley que está escrita, que sigue un cierto procedimiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene validez normativa, es decir, que puede ser obligada, que puede tener una aplicación obligatoria para los ciudadanos a los cuales se dirige esta determinada norma jurídica. Sin embargo, esta ley no es lo que otorga, digamos, en sí misma no tiene una legitimidad como norma coercitiva, sino que va a necesitar ¿de qué? De una norma superior que pueda otorgarle esa legitimidad. En ese caso estaríamos hablando de la Constitución política. Ustedes habrán escuchado reiteradamente, ¿no es cierto?, que el Tribunal Constitucional ve procesos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, cuando se leyó la ley universitaria, que fue emitida de parte de a través de un procedimiento del Congreso, se presentó una demanda de inconstitucionalidad. ¿Con la finalidad de qué? De que el Tribunal Constitucional evalúe si esta norma iba o no en contra de la Constitución. Porque si estaba en contra de la Constitución, debía ser automáticamente expulsada del sistema, ¿cierto? Entonces, el marco de la desobediencia civil en esta perspectiva liberal parte justamente de este hecho, de esta premisa, donde el ciudadano tiene la potestad de ir en contra de un elemento positivo del derecho, pero está dentro del marco constitucional. Por ejemplo, lo que yo tendría que hacer como ciudadano para decir que mi protesta es o está legitimada, es decir, que la lucha o la pretensión en la lucha que yo tengo está basada, por ejemplo, en un derecho fundamental. En el caso, por ejemplo, de las 8 horas laborales, tendría en principio que utilizar o buscar cierto argumento en la Constitución política que haga que el reclamo que yo estoy haciendo en contra del Estado tenga un sustento jurídico a través de la forma de un derecho fundamental. Por ejemplo, podríamos hablar del reconocimiento en la Constitución de los derechos laborales en general. Ahora, sin embargo, en el ejemplo que vimos en el caso peruano, donde en 1918 surge esta protesta para la jornada de las 8 horas laborales, en ese momento nosotros en la Constitución no teníamos una norma que reconocía derechos laborales a los trabajadores peruanos. Pero teníamos un derecho un poco más difuso y abierto, que es el de la igualdad ante la ley. Entonces, esta lucha, digamos, surgió sobre todo porque un grupo determinado de la sociedad estaba recibiendo un beneficio, ¿no es cierto?, que eran las 8 horas laborales para las trabajadoras mujeres, que no estaba recibiendo otro grupo en la sociedad. Por lo tanto, amparados en este derecho de la igualdad, donde todos los ciudadanos deben ser tratados o de recibir los mismos beneficios dados por una ley, podía estar justificado en esta desobediencia civil que se llevó a cabo por un conjunto de ciudadanos en contra del Estado. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a la perspectiva liberal, ¿no es cierto?, ejemplos como estos sí se encontrarían del marco jurídico, a pesar de que el movimiento está dirigido a que se produzca una modificación legal, una eliminación legal o finalmente una creación de una norma jurídica determinada. Sin embargo, frente a esta idea liberal o a esta perspectiva liberal de lo que es la desobediencia civil, Celicates propone una alternativa más radical. Como vemos aquí, ¿cuáles son las diferencias en el concepto que va a proponer Celicates? En primer lugar, estamos hablando de que se considera que la desobediencia civil debe ser una práctica mucho menos cargada de normatividad. En segundo lugar, que deba ser considerada como una práctica mucho más compleja y por lo tanto que tenga sobre todo una cuestión más política y no solamente jurídica, que es lo que veíamos hasta ahora.
Y, por ejemplo, que sea considerado como un acto colectivo de protesta y no solamente como un acto individual donde los ciudadanos lo único que busquen es resaltar sus derechos individuales. Lo que busca Celicates es decir que esta desobediencia civil en un sentido radical no solamente tiene una transmisión a partir de pretensiones liberales, sino también o sobre todo colectivas. Y finalmente, que sea visto como un acto ilegal, es decir, que no tenga la pretensión de encontrarse necesariamente en el marco del derecho, sino más bien que sea considerado como contra el derecho. ¿Por qué es que Celicates hace o busca proponer esta visión radical en contra de una perspectiva liberal? En primer lugar, porque con la definición que nosotros tenemos estándar o tradicional de desobediencia civil, vamos a eliminar muchos ejemplos de movimientos sociales que al no cumplir con ese tipo de características, se han considerado como ilegítimos y por lo tanto el Estado se vea legitimado también para sancionarlo o restringirlo. En segundo lugar, este tipo de concepto liberal de desobediencia civil lo que hace es restringir la posibilidad que tienen los ciudadanos para hacer reclamos o demandas sociales, que es uno de los problemas que va a haber o va a detectar también Celicates. Y finalmente, que hay cierto sesgo respecto de los intereses o de los motivos que puedan estar detrás de esta lucha social. Por ejemplo, en el caso de Rawls, hablamos de que la desobediencia civil tiene como pretensión, sobre todo, o está justificada en un sentido de ¿qué? De justicia. En un sentido de justicia de la mayoría. Por ejemplo, Rawls dice que para que pueda producirse efectivamente el movimiento social, antes de llevar a cabo el desarrollo de ese movimiento, el conjunto de ciudadanos debería apelar a un sentido general de justicia. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar respecto a la concepción del derecho que está detrás desde la perspectiva liberal. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales, por ejemplo, que se encuentran en el marco constitucional, ¿no es cierto?, del derecho, son un tipo de norma jurídica que es totalmente diferente a la ley, por ejemplo. La ley contiene dos elementos que son claros para poder ser aplicada también con mucho más claridad. Por ejemplo, tenemos un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, el caso del homicidio. Tenemos el supuesto de hecho de que el que mata a otro, la consecuencia jurídica sería, debe tener o debe recibir una pena privativa de libertad, ¿no es cierto? Tenemos dos elementos claros que conforman lo que es una norma jurídica en forma de ley. Sin embargo, en el caso de las normas constitucionales, es decir, de los derechos fundamentales, no existe una claridad de ese tipo para poder ser aplicadas. ¿Por qué? Porque los derechos constitucionales o los derechos humanos en general son considerados como acuerdos incompletamente teorizados. ¿Qué cosa quiere decir? Que son normas indeterminadas, que lo que van a hacer es justamente permitir una variación a lo largo del tiempo de determinadas, de las sociedades en general. Por ejemplo, para que quede un poco más claro este punto, en la primera constitución que tuvo el Perú en el año 1821, se había o estaba reconocida la igualdad, el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Sin embargo, la forma en que se entendía la igualdad en ese momento y la forma en que se entiende el día de hoy es totalmente distinta. Sin embargo, en dos momentos determinados de la historia podemos manejar una misma norma jurídica indeterminada, que es el derecho a la igualdad. Lo que va a variar en el caso de un derecho fundamental es el contenido que tenga esa determinada norma en un tiempo específico. Por ejemplo, podríamos hablar o ver el caso de la institución jurídica del matrimonio. Lo mismo ocurre.
El matrimonio es comprendido de forma distinta en el pasado a lo que era el día de hoy. Sin embargo, digamos, como institución jurídica que está sostenida también en el derecho a la igualdad, podríamos decir que el día de hoy consideramos que, por ejemplo, esta norma del matrimonio debería ser aplicada de forma igualitaria para cualquier tipo de ciudadano. Lo que no era considerado, por ejemplo, en el pasado, porque había una pretensión mucho más fuerte de considerar a la institución jurídica del matrimonio como entre varón y mujer, y por lo tanto se definía o se determinaba esa norma solamente para un grupo determinado de ciudadanos. Entonces, lo que quiero decir en este caso es que las normas constitucionales tienen una estructura distinta a lo que es una norma positivizada o una ley, ¿no es cierto? Entonces, si ese es el caso, lo que dice la posición liberal es que el ciudadano tiene la posibilidad de ir en contra de una ley amparado en una interpretación distinta de una determinada norma constitucional en un momento específico en el tiempo. No sé si queda claro hasta aquí. Es decir, ¿dónde está la legitimidad de la desobediencia civil en la posición liberal? Está justamente en esa capacidad que tiene el ciudadano para darle un contenido distinto a una determinada norma constitucional en un tiempo específico. En ese sentido, por ejemplo, el Estado podría tener, o el gobierno, podría tener una interpretación a través de la emisión de una determinada ley que sea distinta a la interpretación que un ciudadano tiene respecto de esa ley que ha sido emitida. Entonces, si ese es el caso, tendríamos la posibilidad de que el ciudadano siempre se encuentre dentro del marco del derecho, ¿no es cierto?, para hacer la protesta denominada desobediencia civil. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí. La perspectiva radical no colisiona un poco con lo que podría ser un delito. Si tenemos en cuenta la concepción de un delito de es una acción jurídica, culpable, civil, o bueno, de la perspectiva radical, sindicato. Estoy diciendo que tú puedes no rechazar, o sea, no echar mano de la ley y actuar como te bien gana. Puede colisionar con delitos. Entonces, ¿cómo delimita la desobediencia civil de los delitos? Eso es justamente una de las cuestiones que va a tratar de defender en principio esta perspectiva radical. Pero sí es importante que por ahí vayamos acotando la nueva definición de desobediencia civil. Sebastián, ¿tenías una opinión? Pero incluso la perspectiva radical, es decir, claro, puede estrictamente no ceñirse a la norma que está sancionada, pero apela de algún modo al principio de la norma. Porque, no sé, por ejemplo, ayer estábamos conversando justamente el tema de la esclavitud. Había un poco como en Estados Unidos tienes estos grupos abolicionistas más liberales, que lo que creen es que, claro, hay que abolir la esclavitud dentro del sistema, no gradualmente, en el parlamento, no puedes liberar a todos los estados a la vez, porque además, si no, la economía se va al demonio. Entonces, y más bien tienes los radicales, que lo que empiezan a hacer es quemar las plantaciones, incluso violentar y a veces también matar directamente a los dueños de esclavos, liberar a los esclavos, generar revueltas, etc. Entonces, claro, todo eso es ilegal, pero finalmente, claro, y reclamaban además la liberación inmediata de todos los esclavos de toda la Unión. Entonces, finalmente, como que la historia los ha reivindicado. Si bien estaban fuera de la ley, fuera del sistema, y fuera, era como que ellos tenían la interpretación correcta del principio normativo que está detrás, claro. Bueno, a mí, con lo que acabas de decir, me parece que el comodín, por decirlo así, está justamente en que, si bien estás dentro del derecho constitucional, y tienes una interpretación normativa correcta, a pesar de que estés fuera de la ley, la cuestión está si solamente con el hecho de tener un significado o una interpretación normativa correcta o mejor,
es suficiente, ¿no? O sea, justo está en el aspecto de si solo se mantiene siendo simbólico, Ujú. o si lo simbólico puede mantenerse sin un acto, ¿cómo se llama?, material o una protesta que sea confrontacional, justo como propone la perspectiva radical, ¿no? Claro, lo que sucede, ¿no?, es justamente que en el fondo, digamos, ya siendo un poco más, o leyendo un poco más a Selicates de manera interpretativa, en el fondo yo diría que ambos se encuentran dentro de una premisa democrática, porque si no, no podríamos hablar de desobediencia civil. Es el problema. Por más de que, digamos, en la lectura de Selicates hay una tendencia por afirmar que se trata de una revolución o una cuestión un poco más espontánea, que no tiene una cuestión tan normativa como la que quiere la perspectiva liberal, estamos dentro del ámbito de la desobediencia civil, y la desobediencia civil es un mecanismo para que una sociedad democrática sea más democrática. Digamos, no sería para que una sociedad que no es democrática yo la transforme en democrática, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa idea, podemos ir considerando que de alguna u otra manera el concepto de derecho que está detrás de ambas perspectivas es el mismo, ¿no es cierto? Es decir, sin embargo, ¿qué cosa quiere decir en ese aspecto Selicates cuando dice es un acto intencionalmente ilegal? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si yo digo que es ilegal, entonces estoy fuera del ámbito del derecho, ¿no es cierto? No tengo un contenido normativo que me va a decir eres o tu acción es legítima en la medida que todavía te encuentras dentro del sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que quiere decir cuando es intencionalmente ilegal? Justamente tiene que ver este aspecto con el caso de la violencia, que además Selicates lo va a tratar de manera particular, y que está relacionada no tanto con una definición teórica de la desobediencia civil, que tanto la perspectiva de Selicates es más, o mejor dicho, es mejor, o es más contemporánea que la perspectiva planteada por Rawls o Habermas, sino que esta forma de entender a la desobediencia civil va a tener también consecuencias reales. Porque, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Si yo inserto en mi perspectiva radical el hecho de que la lucha puede o no tener una demostración de violencia, entonces eso va a hacer que más luchas o protestas sean consideradas como legítimas. Mientras que lo que quiere hacer la perspectiva liberal es tratar de reducir la posibilidad del uso de la desobediencia civil para evitar pues justamente que se despliegue a lo largo de toda la sociedad lo que mencionaba un poco, que es ir en contra de la ley, que vendría a ser como una serie de delitos, ¿no es cierto? Porque lo que estás haciendo cuando vas en contra de la ley es ir en contra del derecho establecido y por lo tanto tienes una sanción o tienes una determinada consecuencia coercitiva que viene después de la desobediencia en general. Ya. Entonces el punto está sobre todo, o va a recaer sobre todo en el caso de la desobediencia, perdón, en el caso de la violencia, en la definición. Ahora, ¿qué pasa también con la perspectiva liberal? En realidad, lo que busca la perspectiva liberal es tratar de definir una serie de protestas que estén dentro del ámbito, sobre todo, que mencionábamos, de lo civilizado. Por eso es que cuando, por ejemplo, Habermas explica su concepto de desobediencia civil, va a hacer mucha alusión a este factor que es el de la comunicación previa, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de Alemania, Habermas va a citar una serie de movimientos que están tan institucionalizados inclusive, que tienen que informar previamente al gobierno, ¿no es cierto?, que van a realizar dentro de un momento, de un tiempo determinado, su protesta o su reclamo, y todo debe estar dentro del marco de la regulación, digamos. Entonces hace que este uso, ¿no es cierto?, de este tipo de protesta social sea más restringido a visiones o ejemplos que son mucho más, o que son considerados mucho más civilizados. En el caso de Selicates, y digamos esa es la pretensión un poco de la perspectiva radical, no es decir más bien que la desobediencia civil es un concepto de lucha violenta o que tiene que ser violenta para ser considerada como desobediencia civil, sino más bien es una crítica en un sentido negativa,
donde Selicates va a decir, prefiero no decir que la desobediencia civil sea no violenta. Prefiero no decir y prefiero evaluar caso por caso para saber si ese determinado movimiento social debe ser considerado como legítimo o como no legítimo. Entonces, ahí encontramos la gran diferencia entre ambas perspectivas. En el caso de la perspectiva liberal, lo que va a decir es que la desobediencia civil es un mecanismo excepcionalmente tiene que ser utilizado por el Estado después de haber agotado todos los otros mecanismos posibles dentro del propio del sistema político. Por eso es que Habermas va a hacer mucha alusión a los requisitos que debe cumplir un determinado movimiento social antes de ser considerado realmente como desobediencia civil y por lo tanto tener la cuestión de la legitimidad. Uno de esos requisitos es agotar todos los mecanismos posibles de transmisión del poder a través de los mecanismos institucionalizados. Hay un requisito previo de agotamiento. Sin embargo, la perspectiva radical quiere ampliar el marco de posibilidades para estos movimientos, ¿no es cierto? Y en lugar de decir que es una alternativa excepcional, es más bien, o va a ser considerada más bien como algo más espontáneo, ¿no es cierto? Surge de manera más espontánea en lugar de una forma más planificada. Y en ese sentido, en la cuestión de la espontaneidad del movimiento social, va a ser pues que muchas cosas o que más demandas sean consideradas como legítimas o como pedidos legítimos que tiene la sociedad civil en contra del Estado. Ahora, considerando otro aspecto, también tenemos el hecho relacionado con que esta ampliación de los casos que puedan ser incorporados como desobediencia civil va a permitir también quitarle la carga normativa. Porque, por ejemplo, en el caso que estabas utilizando de la esclavitud, ¿no es cierto? Si yo hago referencia a otro concepto, un concepto más fuerte de libertad para ir en contra o un cambio radical, entonces lo que tú estarías exigiendo en los que promueven este cambio radical es un conocimiento normativo del principio que está detrás, y no solo un conocimiento, sino también una comprensión completa del principio que está detrás de mi violencia, o de mi acto violento, o de mi acción radical, ¿no es cierto?, o de mi pedido radical o de cambio radical. Sin embargo, Selicates considera que esta alusión o adherencia a principios normativos que estarían detrás de este acto de protesta social no son necesariamente, o no deben ser al menos, necesariamente requeridos por la teoría, porque la perspectiva liberal lo requiere. Por eso es que Rawls dice que la desobediencia civil necesita apelar al sentido de justicia de la mayoría. Entonces, es decir, tendríamos que considerar o interpretar, como mencionaba algunos de ustedes también, que el argumento diferente que un grupo de ciudadanos está utilizando para ir en contra de una ley sería un mejor argumento, ¿no es cierto? Sería una mejor interpretación de un determinado derecho fundamental. El problema con eso es la cuestión de cómo sabemos si el argumento utilizado por un grupo social en determinado momento es un buen argumento suficiente como para decir está justificado realmente en un principio jurídico, en un principio de justicia. Con lo cual Selicates no quiere decir que muchos movimientos sociales no tengan esta pretensión de creer que efectivamente están justificados en una noción de justicia o una interpretación fuerte de principios normativos, sino que lo único que quiere es decir, ¿sabe? Eso debería evaluarse en el caso concreto al momento en que yo evalúo la práctica social. No debería ser considerado como un prerequisito para que yo te diga, bueno, como ya pasaste toda la barrera de la desobediencia civil, ahora sí voy a considerar que tu acción es legítima y por lo tanto no la voy a sancionar. Por el contrario, Selicates dice, tratemos de, darle una presunción de legitimidad a la mayoría de movimientos espontáneos que surgen en la sociedad.
Y en ese sentido, solamente cuando yo evalúe, y digamos en el caso concreto, empiece a buscar los motivos o las razones que están detrás de la pretensión del determinado grupo social, ahí yo podré decir si efectivamente es una práctica justificada o no justificada. Y aquí, digamos, trazamos lo que es la diferenciación entre hacer un análisis crítico, ¿no es cierto?, de una determinada o de determinadas prácticas sociales desde la teoría normativa, un poco más que tiende a lo normativo, para decirte, en realidad no, es necesario que tú ingreses a la propia práctica que ya ha sido realizada para evaluar efectivamente las cuestiones de justificación que están detrás o no de lo que ha generado esta determinada práctica social. Entonces esa va a ser, digamos, la diferencia más fuerte desde una perspectiva un poco más relacionada con, digamos, la teoría puesta en práctica, ¿no es cierto?, a partir de este tipo de concepto radical de lo que es la desobediencia civil. Entonces, el objetivo justamente de Celicates es ampliar el marco de posibilidad para el movimiento civil, ¿no es cierto?, y el movimiento del grupo de ciudadanos que quieren, pues, reclamar nuevas interpretaciones o interpretaciones distintas a las que están detrás de una determinada norma en el tiempo. ¿Hasta aquí algún otro comentario? Entonces, para poder plantear la crítica al concepto tradicional de desobediencia civil, Celicates va a partir de dos premisas para luego decir por qué es que la perspectiva liberal, digamos, no es errónea en todo caso, sino es insuficiente para prácticas de lucha social o de protesta social en la actualidad. Entonces, partimos de la premisa número 1. El objetivo de la definición liberal de desobediencia civil es diferenciarla de otras formas de acción política como la oposición legal o las revueltas revolucionarias a gran escala. Entonces, ¿por qué es que en Habermas, Dworkin, Rawls nosotros vamos a encontrar esta pretensión de teorizar a la desobediencia civil? Porque estos autores liberales están a favor del diseño institucional democrático de un determinado sistema y quieren evitar que surjan movimientos que estén en contra de ese diseño institucional liberal, ¿no es cierto? Entonces yo parto de la premisa de que ese diseño es correcto y por lo tanto solamente le voy a permitir al ciudadano ir en contra de algunas expresiones positivas de ese sistema, pero no te puedo permitir que vayas en contra de todo el sistema. ¿Por qué? Porque ya se parte de la presunción de que la democracia, digamos, es la mejor forma de organización y que garantiza, por ejemplo, el derecho a la libertad. Entonces, esta pretensión de teorizar de la perspectiva liberal tiene como objetivo diferenciar la desobediencia civil de cualquier otro tipo de práctica que va a ser considerada como ilegítima o como atentatoria en contra, pues, de este sistema idealmente democrático. La segunda premisa es la definición liberal de desobediencia civil oscurece su carácter políticamente contestatario, lo que genera que muchas prácticas que no calzan en aquella definición sean consideradas ilegítimas. Es justamente lo que pasa o lo que motiva a Celicates a buscar una definición complementaria a la liberal, ¿no? Digamos, no contradictoria en todo caso, pero sí complementaria. O, mejor dicho, un poco más amplia, que permita que más prácticas sean incorporadas como desobediencia civil con la finalidad de evaluar su justificación de manera ex post y no como un requisito anterior. Por lo tanto, estas dos pretensiones, es decir, la pretensión de la teoría liberal, que es diferenciar la desobediencia civil de otras formas de lucha social, genera justamente o oscurece esta cuestión de las prácticas que se producen realmente en la realidad. Por lo tanto,
Celicates considera que si bien es necesario que la desobediencia civil sea distinguida de otras formas de acción política, esta distinción debe realizarse a partir de la práctica, ya que el intento liberal de definir a la desobediencia civil borra límites que no son claros en la realidad. Entonces, digamos que con esta conclusión, para nosotros puede ser clara, digamos, la tesis que mantuvimos hace unos minutos, cuando decíamos que Celicates partía también de la misma premisa estatal o del mismo concepto de derecho y de Estado que la perspectiva liberal, que es ambos, la perspectiva radical y la perspectiva liberal, parten de un concepto de Estado que tenga, o mejor dicho, de derecho, que tenga esa doble componente. Por un lado la norma, la ley positiva, y por otro lado la Constitución, que contiene los derechos fundamentales. Y en el caso del Estado, ambos también comparten lo mismo, que es, creemos que el diseño democrático es ideal y por lo tanto la desobediencia civil debería producirse dentro de este sistema. Sin embargo, la diferencia entre ambas perspectivas está a la hora de, o se encuentra en el momento en que nosotros empezamos a evaluar la legitimidad de una determinada práctica. En el caso de la perspectiva liberal, esta evaluación vendría a ser anterior, ¿no es cierto? Es decir, una serie de requisitos que se exigen a las prácticas sociales para ser considerada como desobediencia civil y en ese sentido legítima, una práctica legítima. Mientras que Celicates piensa que esta pretensión de legitimidad debería realizarse posteriormente a que yo en principio he asumido que la práctica busca o tiene una finalidad justificada al momento de ir en contra de un elemento del derecho que está restringiendo o que está acortando el marco de realización de sus derechos individuales. Entonces, por ahí ya vamos viendo la gran distinción entre estas dos perspectivas. No es una cuestión de sentido, digamos, ambas parten, digamos, de la misma base. Sin embargo, que las consecuencias que provienen de una u otra definición están dirigidas justamente a evaluar de otra manera lo que va a constituir las prácticas sociales como desobediencia civil. Uno de los puntos también importantes que debemos resaltar en esta pretensión de Celicates de buscar una alternativa a la definición liberal es el hecho de que el día de hoy nosotros nos presentamos o se nos presentan prácticas de lucha social que son muy distintas a las que veíamos en el pasado, por ejemplo, las que se producen en el Internet, gracias al Internet, ¿no es cierto? Entonces, cuando Celicates encuentra una serie de ejemplos en la realidad de luchas que en principio podrían ser consideradas como legítimas, terminan no siendo legítimas porque cuando pasan por el filtro de los requisitos liberales son, digamos, eliminadas o se elimina la posibilidad de que efectivamente tengan un efecto sobre la forma en que se entiende determinado gobierno, que se entiende determinada norma jurídica. Sí. Sobre esos filtros, los liberales que dice, ¿acaso no hay aparatos que regulen eso? ¿En qué sentido? Aparatos jurídicos que, digamos, que estén de una manera, hechos para resolver tales problemas que son propios de la perspectiva que tiene Celicates. Como por ejemplo, no te entiendo mucho, ¿puedes ampliar un poco tu...? Bueno, o sea, me refería a que dentro de ese liberalismo que, bueno, critica, parece, ¿no?, de Rawls, de Habermas, creo que es totalmente distinto el tratamiento de ambos, pero ya, en el caso de Rawls, por ejemplo, bueno, en general, me refiero si hay aparatos que regulan estos problemas. Porque si bien cierto se origina de aberturas del derecho, ya que usted menciona que amplía más bien, ¿no?, por la perspectiva de Celicates, porque es un desplazamiento semántico del núcleo de un fundamento normativo, ¿no? Básicamente. Pero yo creo, o sea,
Me imagino que, dentro de los sistemas liberales hay aparatos o instituciones que regulan todos estos problemas. Y no se trata más bien de un defecto del derecho. Ajá. ¿Y cómo diferenciaría usted, y eso sería otra pregunta, cómo diferenciaría usted algo que sea legal con legítimo? Ya. Sí, efectivamente, el propio sistema puede prever, digamos, su propio mecanismo. ¿Cuál, por ejemplo, ha sido el intento de decir que la desobediencia civil se deriva del derecho a la protesta? El derecho a la protesta es una norma jurídica. ¿Por qué? Porque es un enunciado que está reconocido en la Constitución. Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, la desobediencia civil no iría en contra del derecho. No se podría decir que va en contra del derecho. ¿Por qué? Porque es la extensión en la realidad de una propia norma jurídica. Entonces, nuevamente ahí se produciría la contradicción, ¿no es cierto? Ahora, la perspectiva liberal, por ejemplo, tiene esta opción, decir que la desobediencia civil se encuentra protegida dentro del marco de un derecho fundamental. ¿Qué es lo que sucede con la perspectiva radical? Lo que hace es que si yo digo que algo está dentro del marco de protección de un determinado derecho, puedo asimismo regularlo. Es decir, dotar de contenido. Si yo digo qué cosa es el derecho a la protesta, puedo tener una serie de requisitos, nuevamente. Entonces, la perspectiva liberal, mejor dicho, la radical, es una reacción frente a ese intento de decir que la desobediencia civil se encuentra dentro de uno de los mecanismos de del propio diseño institucional, porque si ese es el caso, entonces es el propio Estado el que te va a decir esto es desobediencia civil. Y si ese es el caso, las luchas sociales van a depender finalmente de lo que considere el propio Estado en un determinado momento, ¿no es cierto? Entonces, Celicates quiere romper con la posibilidad de que la desobediencia civil sea considerada como parte dependiente del propio sistema, con la finalidad de que sea un concepto que otorgue, digamos, muchas más posibilidades a los ciudadanos. Por eso es que al inicio un poco de la ponencia veíamos las prácticas institucionalizadas de la transmisión del poder comunicativo de la sociedad civil. Ese sistema de esclusas son o conforman las prácticas institucionalizadas. Y cuando eso no funciona, entonces yo utilizo un mecanismo alternativo que se denomina desobediencia civil. Ahora, respecto a la distinción entre lo legal y lo ilegítimo. Exactamente. A ver, en derecho tenemos un concepto que puede servir de manera idónea para tratar de hacer esta definición. Por ejemplo, nosotros decimos que una determinada norma jurídica tiene dos tipos de validez. Un tipo de validez interna y otro tipo de validez externa. Es decir, una norma jurídica claramente es legal, pero podría ser ilegítima al mismo tiempo. Es decir, es legal en el sentido de que tiene validez interna. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la validez interna? Es el conjunto de presupuestos que el propio derecho, el propio sistema jurídico te dice que debe cumplir una determinada norma. Por ejemplo, que sea emitida por el Congreso y que sea emitida por un procedimiento regulado en otra norma. Si una ley cumple, o si una norma jurídica cumple con esos dos presupuestos, va a ser considerada legal porque ha sido emitida dentro de los requisitos del propio sistema. Pero probablemente sea ilegítima en la medida en que no tenga aprobación de parte de la sociedad. Es decir, no es suficiente que una norma, una práctica o una política pública haya sido emitida dentro de requisitos formales si es que ésta, por ejemplo, no encuentra su sustento de justificación en la sociedad. Si ese es el caso, entonces nosotros vamos a dividir claramente entre lo que es legal, ¿no es cierto?, y lo que es
la legitimidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que en la perspectiva radical tenemos un elemento, ¿no es cierto?, que quiere resaltar Celicates, que es el de considerar la desobediencia civil como un acto intencionalmente ilegal. Lo que quiere decir es justamente eso, ¿no es cierto?, que es ilegal en la medida en que estoy yendo efectivamente en contra de una ley, incluso en contra de un conjunto de normas jurídicas, pero todavía se va a considerar como legítimo. Pero esta legitimidad no parte, como en el caso de la perspectiva liberal, de una normatividad que debe estar regulada previamente por el movimiento social, sino que va a ser legítimo en la medida en que es una expresión democrática y colectiva de un determinado grupo de ciudadanos en un determinado tiempo. Y ese es, digamos, un poco donde va a desarrollar la diferencia frente a la otra perspectiva. Ya. Entonces, ¿sí? No, pero lo que veo es que en la desobediencia civil, por ejemplo, no hay que tener un tratamiento especial, ¿no? Pero veo que no, por ejemplo, la ética, no sé, no he visto que Celicates toca ese tema. ¿Ética en qué sentido? Ética a esa perspectiva radical que tiene. Lo que sucede es que, digamos que si hablaríamos de ética, normalmente estamos haciendo mucho énfasis en el aspecto normativo de la práctica social. Lo que quiere Celicates es tomar la práctica social, ingresar a, digamos, las justificaciones internas de la práctica y luego recién hacer una crítica de legitimidad o no legitimidad de la propia práctica. Pero si yo, digamos, hablo de la ética, de la no violencia, previamente a la aceptación de una determinada práctica social como desobediencia civil o no, entonces lo que estoy haciendo es limitando las posibilidades que tienen los ciudadanos para ir en contra de una determinada norma en un determinado momento. Tendría que ver también con una ética aplicada, una ética distinta aplicada a ese caso, a esa perspectiva, ¿no? De repente se nos aclara mucho más el tema cuando, digamos, vamos a profundizar en esta perspectiva radical. Sí. Una pregunta. ¿La desobediencia civil presupone que hay un movimiento social detrás o podría tratarse de una acción meramente individual? O sea, porque alguien considera que determinada norma es ilegítima y la incumple porque le parece que es ilegítima, sin que tenga un respaldo social detrás. Sí. ¿También está cubierto? En principio sí. En principio sí va a estar cubierto. Ahora, lo que sí quiere evitar un poco Celicates, y es lo que, digamos, lo que va a criticar en la perspectiva liberal, es la confusión que se produce entre la desobediencia civil y alegar a una cuestión de conciencia. Por ejemplo, el caso que tú me mencionas va a calzar más en esta objeción de conciencia. Yo no quiero hacer algo porque va en contra de lo que yo considero como justo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay varios estados que han reconocido el matrimonio homosexual. Pero hay también otros casos específicos donde los que tenían que hacer el registro, ¿no es cierto? Igual aquí en la RENIEC. Imagínense una persona que trabaja en la RENIEC. Lo mismo una persona que trabaja en el registro civil donde tiene que inscribir pues este matrimonio. Esas personas estaban en contra, ¿no?, idealmente, del matrimonio homosexual. Y lo que ellos decían es: yo no puedo y la ley no puede obligarme a mí a registrar este matrimonio porque va en contra de mis propias creencias. Y eso se denomina objeción de conciencia, ¿no es cierto? Entonces hay un evidente incumplimiento de la norma en este caso. Hay una justificación normativa, digamos que sí, ¿no?, digamos, bajo un concepto individual, ¿no es cierto? Pero lo que Celicates quiere también es tratar de diferenciar esta objeción de conciencia frente a otros movimientos mucho mayores que vienen a ser las protestas sociales. Ahora, a tu pregunta específica, si Celicates va a requerir que haya un movimiento social detrás de la desobediencia civil, en realidad
si bien es cierto, va a haber un concepto muy fuerte de lo que es la colectividad. Eso sí, de todas formas, porque Selicates cree que este carácter confrontacional de la desobediencia civil solamente se produce en el marco que es un movimiento colectivo, es una práctica colectiva. Pero lo que va así a hacer es tratar de diferenciar la desobediencia civil, porque digamos que tampoco cualquier cosa va a ser tomada en cuenta como desobediencia civil, ¿no? Entonces, mientras que la objeción de conciencia tiene su propia manifestación, la desobediencia civil va a tener, digamos, su propio ámbito también en lo que son ir en contra de una determinada ley. Ya. Entonces, ¿por qué es que necesitamos una nueva perspectiva respecto a la desobediencia civil? Entonces, debido a los nuevos desafíos que enfrenta la comprensión tradicional de la lucha política, ¿no es cierto?, del conjunto de características que veíamos en la perspectiva liberal, tenemos los siguientes factores que requieren, pues, justamente una nueva concepción. El primero de ellos está relacionado con la creciente globalización de la política neoliberal y las estructuras del poder económico. En segundo lugar, el aumento del uso del Internet como una herramienta de la acción política. Y en tercer lugar, el resurgimiento de formas radicales de oposición al status quo. Un caso que utiliza y que ustedes habrán visto respecto a este tercer ámbito es, por ejemplo, la primavera árabe, ¿no es cierto?, que es una consecuencia de movimientos radicales que se van a producir ya no solo en contra de una determinada norma o conjunto de normas, sino en contra de todo un sistema, ¿no? Que obviamente, una vez que nosotros ya conocemos en cierta medida la comprensión de Selicates de desobediencia civil, no podrían calzar del todo en el concepto de desobediencia civil, porque en el caso de la primavera árabe, los ciudadanos están en contra del régimen totalitario en cada uno de estos estados. Pero sí, el segundo aspecto, la segunda cuestión va a generar, digamos, esta necesidad, sobre todo, en buscar una alternativa a la comprensión de las luchas sociales en forma de desobediencia civil. El uso del Internet, ¿no es cierto?, que es un espacio donde no solamente se genera, digamos, un foro democrático, sino también un espacio muy fuerte que va a permitir el comienzo o el inicio de ciertas acciones vistas como luchas sociales o protestas sociales. Entonces, por ejemplo, hay un caso que menciona de este tipo de delitos, por ejemplo, lo que realizan los hackers, que son los delitos virtuales. Si yo mantengo la concepción liberal, número uno, tendría que decir que esto es un acto que no se realiza, que no es un acto público y por lo tanto no podría ser considerado como desobediencia civil. Entonces, digamos, este es un primer ejemplo que Selicates va a considerar como paradigmático para ingresar un nuevo concepto. No porque la perspectiva liberal niegue en sí mismo que ese tipo de actividad realizada en Internet no sea una forma de desobediencia civil, sino porque esta cuestión de lo público va a empezar a erosionarse, es demasiado difusa. Yo no sé cómo hacer una diferenciación entre lo público y lo no público. Lo mismo sucede en el caso de la violencia. ¿Cómo yo sé que algo es no violento o en qué medida es violento y en qué medida yo lo voy a permitir, por ejemplo, ¿no? Entonces, no vamos en contra de estos conceptos, sino los empezamos a erosionar. Queremos dejarlos, digamos, pendientes para una evaluación posterior, ¿no? Porque en principio yo no sé, pues, en qué medida voy a considerar en la práctica que una determinada lucha social es violenta o es pública o es etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todos los requisitos que en principio debería tener una determinada práctica social para ser considerada como desobediencia civil. Entonces, ¿qué es la desobediencia civil? Es la expresión de una práctica democrática de autodeterminación colectiva. Aquí vemos, con esto vemos una inserción de un elemento, digamos, distintivo del caso liberal,
Y esta autodeterminación colectiva se produce en un entorno donde hay una tendencia a absorber el poder constituyente de los sujetos. Más que un acto defensivo de portadores de derechos individuales, la desobediencia civil emerge como una práctica de lucha esencialmente colectiva y política que representa una forma de erosionar este diseño, digamos, de la división de poder. Por un lado, la forma vertical de la autoridad estatal y por otro lado, el poder horizontal del conjunto de ciudadanos. Lo que queremos es, nuevamente, hacer que este conjunto de ciudadanos recobre esa fuerza, ¿no es cierto?, en la forma de poder comunicativo para evitar que se produzca pues solamente una presión de parte de los sistemas de decisión de poder. Y con este concepto un poco más concreto de desobediencia civil, vamos a entrar a una fuerte distinción entre la perspectiva de Selicates y la otra perspectiva liberal que hemos visto, la cual en realidad está referida a la diferencia entre lo colectivo y la búsqueda o la pretensión individual que va a estar detrás de la lucha social en el caso de las prácticas reales de desobediencia civil. A ver, nosotros hemos señalado que normalmente una práctica de desobediencia civil lo que busca es estar en contra o incidir, por ejemplo, en una ley. ¿Y cuál va a ser la justificación? ¿De dónde sale la legitimidad? Decíamos al inicio de la explicación. La legitimidad sale del propio sistema jurídico que tiene dos partes, se escinde dos partes. Una ley positivizada y una norma mucho más indeterminada que se denomina la Constitución, la cual contiene ¿qué? Derechos individuales. Entonces, en la perspectiva liberal, nosotros tenemos que la desobediencia civil se justifica en la medida en que yo propongo una interpretación distinta a un determinado derecho fundamental que lo que me va a permitir es garantizar de mejor manera mi derecho individual, ¿no es cierto? Sin embargo, Selicates quiere que la desobediencia civil no tenga tanta carga normativa o jurídico-normativa, porque él dice que hay muchas expresiones de luchas sociales que no necesariamente tienen detrás de ellas una búsqueda por ampliar la garantía de una determinada libertad individual. Como por ejemplo la protección o las manifestaciones que buscan proteger a los derechos de los animales. Digamos que en ese sentido se pregunta cómo es que nosotros podríamos evaluar este tipo de movimientos o incluso de actos que van en contra de leyes, ya no tanto de una ley específica, sino más bien en contra de, no sé, generar violencia en el espacio público, por ejemplo. ¿Cómo es que nosotros podríamos considerar esta práctica todavía legítima, a pesar que no esté diseñada, justificada en este tipo de base normativa? Entonces, lo que quiere o lo que busca Selicates con la introducción de esta nueva definición o definición radical, es decir que muchos movimientos sociales no tienen una clara pretensión normativa detrás, jurídico-normativa, es decir, no están necesariamente fundamentados en una interpretación completa, sólida de un determinado derecho fundamental o de una determinada libertad individual, sino más bien que son expresión de un reconocimiento intersubjetivo y colectivo en un determinado grupo social. Digamos, trasciende un poco lo individual. Hay muchas prácticas que trascienden esta visión un poco estratégica de yo lucho porque yo veo mi libertad afectada y a través de mi lucha yo la voy a ver protegida, la voy a ver garantizada. Este concepto de la desobediencia civil quiere, digamos,
ser de lado, dejado un poco por Celicates y a decir, ok, claramente hay muchos movimientos que tienen esa estructura. Sin embargo, hay otros que no podemos reconocer con claridad qué cosa es esa pretensión estratégica de la libertad individual que está detrás de la justificación de una lucha determinada, de una protesta social determinada. Y ahí, pues, podemos nosotros observar la gran diferencia entre ambas perspectivas, la liberal y la radical, ¿no es cierto? Lo que es la colectividad o la cuestión un poco más comunitaria de lo que vendría a ser esta manifestación social. Sí, sobre el carácter estratégico de la protesta, yo creo que en la definición que él plantea no termina de romper con eso, ¿no? Entonces se queda, digamos, un poco en esa cuestión de, así dice, ¿no? Así lo define el desobediencia civil. O sea, dice, persigue un objetivo político que busca cambiar instituciones, políticas y leyes específicas, y ahí se queda. Ajá. Entonces pierde un poco, claro, ese carácter intersubjetivo propio de una identidad política que busca entrar en conflicto con otra, ¿no? Y ahí me parece que se limita un poco en su crítica a la posición liberal. Uh-huh. Lo que sucede es que a pesar, digamos, que en principio pretendamos resaltar este factor colectivo de la desobediencia civil, surge un problema que tiene que ver con la teoría, a pesar de que en la práctica, digamos, bueno, es beneficioso que consideremos, erosionemos la parte estratégica y veamos más la colectividad. En realidad, eso tiene un problema. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo diferenciamos los actos de desobediencia civil con otras formas de prácticas políticas como las revueltas revolucionarias a gran escala? ¿Por qué? Porque si Celicates quiere, digamos, incidir en este aspecto colectivo y trascender un poco a ir en contra de la ley para beneficiar derechos fundamentales, lo que estoy diciendo es, incluso ir en contra de todo tu sistema podría ser considerado de desobediencia civil. Porque si tu sustento o tu justificación de legitimidad ya no está dentro del propio derecho, que es una interpretación distinta a un derecho fundamental, entonces yo podría decir, bueno, en la medida que esto es un movimiento colectivo y tiene sobre todo un respaldo colectivo, yo podría considerar la revuelta revolucionaria como un caso de desobediencia civil, y eso, digamos, rompería un poco con esta pretensión de todas formas hacer una distinción. Ahora, sin embargo, a pesar de que en principio pueda tener esa apariencia, hay un argumento donde Celicates hace o quiere obviamente retornar, ¿no es cierto?, a esta pretensión de, ok, vamos a ampliar el espectro de posibilidades de la desobediencia civil, pero sin obviamente difuminarlo a tal punto que no pueda realmente decir qué cosa es desobediencia civil. Entonces, con la finalidad de encontrar un concepto un poco más concreto, ¿no es cierto?, que tenga esta posibilidad de colectividad de todas formas, él va a decir que es necesario hablar en la teoría de la definición de la desobediencia civil, pero que tiene que estar de la mano con la justificación. Es decir, no debemos darle una serie de requisitos a una determinada lucha social para que sea considerada desobediencia civil, sino más bien tenemos que, en principio, tener una idea difuminada de lo que es la desobediencia civil o de lo que puede ser, pero vamos a incidir mucho en la justificación que está detrás de este tipo de movimiento social. Entonces, aquí insertamos una doble justificación simbólica. Recordemos que, como dijimos al inicio de la exposición, este concepto de desobediencia civil tiene dos caracteres, dos naturalezas, digamos, fuertes. Por un lado, lo simbólico, y por otro lado, lo confrontacional, que es también lo que va a romper con la tradición liberal. En el caso de lo simbólico, cuando Celicates va a defender esta cuestión de la posibilidad de diferenciar la desobediencia civil de otras prácticas sociales, va a decir que tenemos dos justificaciones que deberían estar detrás de una determinada lucha social en forma de desobediencia civil.
Por un lado, la defensa del derecho a la libertad individual y por el otro lado, o al mismo tiempo, la demostración de autodeterminación colectiva. Entonces, en ese caso, sí iríamos, digamos, a la pregunta que planteaste en concreto. ¿Por qué? Porque a pesar de que Celicates resalte el aspecto colectivo de la lucha social que será considerada como desobediencia civil, no va a perder, en el fondo, la protección de una determinada libertad individual. Digamos que van de la mano. Por eso sigue siendo desobediencia civil. No es que elimina esta cuestión, sino que dice, ok, una lucha social va a ser considerada como desobediencia civil porque de alguna u otra manera tenemos o hemos reconocido este ir en contra de la ley a favor de una interpretación distinta a un derecho fundamental, pero además hay un carácter colectivo que está detrás. Ya no es solamente el ciudadano actuando de forma estratégica, ya no es solamente un conglomerado de ciudadanos que solamente se juntan por intereses, ¿no es cierto?, sino más bien es una demostración que como ciudadanos podemos tener la fuerza de incidir en el ámbito político y la toma de decisiones. Para explicar de manera clara un poco este tema, he traído también un ejemplo un poco más actual, referido a al conjunto de protestas que se llevaron a cabo en el año 2014 en contra de una ley emitida por el Ejecutivo, la cual quería obligar a todos los trabajadores en el Perú, incluso a los trabajadores independientes, a que contraten o que ingresen al sistema privado de pensiones o las AFPs. Por ejemplo, si yo me encuentro en este momento con un contrato dependiente de la universidad, porque soy trabajador estable en 8 horas, etcétera, etcétera, obligatoriamente yo tengo que pagar una AFP, ¿no es cierto?, para que en la vejez se me reconozca una pensión. En el año 2014 se quiso hacer lo mismo, pero con los trabajadores independientes. Imagínense que estamos hablando de un ingeniero que hace proyectos independientes a empresas, ¿no es cierto? Este trabajador no estaba obligado, no estaba inserto en el sistema de pensiones, pero a partir de esta ley se le iba a obligar a reducir cierto monto de sus ingresos mensuales para contratar una AFP. Lo que pasó fue justamente que se iniciaron en una serie de protestas en contra de esta norma jurídica, porque la sociedad no estaba de acuerdo con que se amplíe el margen de afiliados en este sistema. Porque además las AFPs, incluso en Latinoamérica en general, son muy cuestionadas, porque digamos su sistema linda entre lo que es una protección social y lo que es un beneficio económico lucrativo. Entonces, ya las AFPs en sí mismas, el sistema obligatorio estaba siendo cuestionado y mucho peor si es que querías obligar al 100% de ciudadanos a que ingresen en este sistema. Entonces se produjeron así una serie de protestas que estaban en contra de esta norma. Pero entonces, ¿cómo vemos la doble justificación simbólica en este caso? Digamos que Celicates tomaría esta expresión de movimiento social, definitivamente que tiene detrás de él una defensa al derecho a la libertad individual, ¿no? En este caso, lo que buscaban los ciudadanos era decirle al Estado que no podía meterse en su decisión de cómo manejaba o no su dinero, el dinero de sus remuneraciones, ¿no es cierto?, que está o que forma parte de la libertad, del derecho a la libertad. Pero además, lo que este conjunto de ciudadanos estaba demostrándole al gobierno es que todavía tiene un fuerte poder de autodeterminación. Y en colectivo, el mensaje, y por eso estamos hablando de justificación simbólica, lo simbólico de este movimiento no es tanto, digamos, hacer que esta ley se modifique, sino mostrarle al Estado, al gobierno, que la sociedad está, digamos, presente en su búsqueda de autodeterminación a través de las normas jurídicas. Entonces tiene este doble matiz, o quiere resaltar, mejor dicho, el segundo aspecto de la justificación de la desobediencia civil. Sin embargo, hasta ahora hemos hablado del ámbito o el carácter simbólico. ¿Qué pasa con el carácter confrontacional? Que es otro aspecto muy particular que va a insertar Celicates. Ya, una vez que yo he logrado como ciudadano mi carácter simbólico, es decir,
le he dicho al Estado, oye, ¿sabes qué? Yo me puedo unir y puedo tener alguna presión, ¿no es cierto? Porque puedo todavía participar en esta emisión de normas. ¿Qué pasa si el Estado simplemente no reacciona, ¿no es cierto? Porque ya tengo presente el movimiento social, pero no pasa nada, porque al fin y al cabo el Estado tiene todos los medios coercitivos para evitar que finalmente se cambie la decisión. En ese sentido, ¿qué diríamos en función a otro ejemplo de la realidad peruana? En el caso, por ejemplo, del Baguazo, que fue una protesta que se inició en contra de un conjunto de decisiones promovidas por Alan García, entre las cuales se encontraba que algunas empresas mineras norteamericanas inicien labores de extracción en la Amazonía peruana, ¿no es cierto? Lo que se produjo finalmente fue una protesta violenta porque no solamente murieron un montón de personas, sino se tomaron rehenes, ¿no es cierto? En el caso de los policías, incluso algunos siguen desaparecidos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos considerar esto como una protesta legítima o no? De acuerdo a Celicates, debería sí considerarse como una propuesta legítima, a pesar de que tenga este factor de la violencia, digamos, criticada por la perspectiva liberal, porque logra o llega a ser una realización de lo simbólico. Lo simbólico ya no está en el espectro, digamos, ideal, sino se realiza a través del ámbito confrontacional. Digamos que era la única posibilidad, en el caso de este ejemplo, de que pueda efectivizarse una lucha social en contra de este conjunto de regulaciones emitidas por el gobierno de García, que finalmente fueron eliminadas a partir de este tipo de casos. Ahora, la pregunta está, ¿qué hacer con la confrontación? Es decir, nosotros podemos admitir cualquier tipo de práctica violenta o confrontacional. Claramente, el llamado de Celicates no es, pues, un llamado hacia la violencia. No quiere decir que todos los movimientos sociales sean violentos para tener este aspecto de realización de lo simbólico. Por su parte, dice que depende, obviamente, de cómo la violencia sea social, política y jurídicamente redefinida. Pero esta redefinición nuevamente quiere alejarse un poco del aspecto normativo, de lo que debe ser, al aspecto más concreto de la evaluación concreta, nuevamente, de una práctica social de la realidad, digamos, producida en la realidad. Como mencionábamos, si eliminamos ex ante la posibilidad del uso de la violencia, estaríamos perdiendo una herramienta poderosa para la crítica. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros hablamos de crítica social, pero solo tomamos en cuenta ese aspecto simbólico de la crítica, lo que estamos haciendo es eliminar la potencialidad de un tipo de poder que proviene de la sociedad civil o del conjunto de ciudadanos que está planteando una crítica, que es en lo simbólico, y no tenemos algo real, digamos. Entonces, con este concepto de desobediencia civil tenemos, digamos, un fuerte avance en lo que es la posibilidad de la crítica social, porque tenemos esta legitimación del uso de lo confrontacional en el caso de las protestas sociales. Finalmente, el carácter confrontacional es una condición de posibilidad para el despliegue del carácter simbólico. De acuerdo a la teoría de Celicates o a la definición de Celicates, una protesta social o un movimiento social no podrá realmente tener un objetivo simbólico si es que no está acompañado siempre de una posibilidad del carácter confrontacional. Digamos que ambos se complementan o se necesitan para ser una crítica real un poco más efectiva. Entonces, ¿qué hacemos con la violencia, con el aspecto confrontacional? ¿Cómo lo tratamos? Celicates dice que es un factor que debe ser, digamos, tomado como legítimo, pero que al mismo tiempo
puede ser de alguna u otra manera regulado por el propio Estado. ¿Qué es lo que pasó justamente en Bagua? La violencia que se produjo en este movimiento social fue judicializada, es decir, se intenta hacer una sanción. ¿Por qué? Porque estamos dentro del propio sistema democrático, es decir, el sistema no puede permitir actos de violencia, porque si no estaríamos yendo en contra de esta pretensión del Estado moderno de preservar la tranquilidad y paz social, digamos, entre comillas. Entonces, por ejemplo, en el caso Bagua se lleva o se denuncia a los participantes en esta protesta, pero como, digamos, buscaría o pretendería Celicate, se hace un análisis interno de la propia práctica, ¿no es cierto? Y finalmente, a pesar de que se llega a dar el proceso, se judicializa esta práctica violenta, se determina que no va a haber una sanción penal contra los nativos participantes en este movimiento de Bagua realizado o producido en la Curva del Diablo, ¿no? Pero obviamente el Estado simbólicamente quiere dar una imagen de que la violencia debe estar sancionada, pero al mismo tiempo va a depender de caso por caso y también de los jueces que que vean el caso para decir si esto lindera o no los límites de la legitimidad en el caso de la desobediencia civil. Entonces, para concluir, ¿qué nos da este concepto o esta perspectiva radical, ¿no? De la desobediencia civil en función a la potencialidad de la crítica? La eficacia de la crítica, es decir, la desobediencia civil o los movimientos sociales tienen un factor muy importante en lo que es la dramatización social, es decir, la problematización en otro sentido. Es decir, algo que todavía no se ha problematizado en el espectro social o público, a través de un movimiento civil que va a tener, digamos, la protección de la concepción de desobediencia civil, va a utilizar esta herramienta que es simbólica. Queremos llamar la atención respecto de un problema que no está siendo visto en el espectro institucionalizado o institucional, más las consecuencias jurídicas y políticas tangibles. Es decir, si yo utilizo este concepto de desobediencia civil mucho más amplio, entonces voy a hacer que esa crítica que en principio yo he dramatizado, ¿no es cierto?, he convertido en un problema, llamando la atención en el espectro público, va a tener una consecuencia jurídica y real o política, ya sea a través del cambio normativo, de la modificación de una norma, de la expulsión de una norma o de la creación de una norma o la toma de políticas públicas determinadas. Si acompaño este ámbito de lo simbólico con el ámbito de lo confrontacional, entonces ingreso a la posibilidad de hacer que la crítica sea más eficaz. Y finalmente, entonces, la desobediencia civil en este espectro es una acción de lucha legítimamente democrática, es decir, está dentro del sistema democrático, por el reclamo de la realización efectiva de las capacidades políticas de sus ciudadanos. Es decir, el realce de este poder comunicativo y de transmisión que tiene un determinado ciudadano cuando los canales institucionalizados no permiten que se produzca la presión en el ámbito de lo político. Una pregunta con respecto al carácter horizontal de la desobediencia civil. O sea, entiendo que se contrapone a las estructuras verticales del Estado, estatal. Pero pensaba, por ejemplo, en el caso de las zonas, de la ley Fulpín, ¿no?, que sí trataban de mantener una estructura horizontal, que eso a la larga llevó a desorganizar las zonas. Por otro lado, pues lo de Bagua, y eso me llevó también a pensar realmente que, bueno, si ese es un caso de desobediencia civil, ese caso, en verdad, podría verse como una estructura horizontal de organización, pero en verdad, dentro de este grupo, había cantidad de autoridades. Claro, y demás, efectivamente. Aparte que había colectivos, un One Piece, y ahí también había bastante diversificación. Entonces, eso quería, o sea, no me queda muy claro si para los sindicatos es necesariamente horizontal esta cuestión sí, o sea, en principio, de acuerdo a mi punto de vista, estamos partiendo de, digamos, una reinserción de alguna u otra manera de una visión un poco romántica de lo que debería ser
la desobediencia civil, ¿no? Ahora, obviamente, también tenemos el ámbito pragmático y real, que es, ok, yo quiero volver a resaltar este poder colectivo, que es horizontal, ¿no? Pero acompañado, obviamente, de otros mecanismos de la crítica. Si bien Selicates en estas lecturas todavía no desarrolla eso, ¿no es cierto? Lo que, digamos, rescatamos de esta parte de Selicates es, te está dando una posibilidad para nuevamente empezar a conversar respecto de una herramienta que hace a la crítica eficiente. Digamos que puedes utilizar otros mecanismos, por ejemplo, los que te permitirían saber, ¿no? O estudiar cómo es que idealmente debería formarse esta constitución interna de un movimiento social para que evite pues también estas cuestiones de poder internas, ¿no? Que finalmente hacen arbitraria, ¿no? Pero lo de Bagua, por ejemplo, es considerado desobediencia civil porque de alguna u otra manera puede tener los problemas internos, pero tiene esa estructura para que nosotros, digamos, como sociedad, analicemos este caso después y no lo tachemos, ¿no es cierto?, como un acto violento y por lo tanto no legítimo, ¿no? Eso es digamos, lo que permitiría. Bien, entonces, muchas gracias, nos vamos a quedar ahí. Gracias.